En la evaluación inicial del paciente crítico nos preguntan cuál es el sistema de puntuación que valora la fisiología aguda, pero no el estado crónico. Recuerden que acá no es Apache, porque Apache valora ambas cosas. Acute Physiology and Chronic Health, ¿cierto? Fisiología aguda y salud crónica. El que evalúa acá solamente fisiología aguda es SAPS, Simplified Acute Physiology Score. Es un score simplificado que valora solo fisiología aguda y no considera el estado crónico. Acá la respuesta es SAPS. Muchos deben haber marcado SOFA tal vez, que sí es un score que se usa, ve el estado del paciente, pero ojo, acá hay otro dato, habla de evaluación inicial al ingreso a cuidados críticos. SOFA es un score que ve la evolución del paciente en sepsis, ¿no? En mal estado. Muy bien, SAPS. Sobre la anestesia raquídea, el tiempo de duración de la analgesia de la bupivacaína es 2 a 3 horas, 120 a 180 minutos. La bupi, no olviden que la lidocaína sí es aproximadamente 30 a 60 minutos. Recuerden además que la bupivacaína es cardiotóxica principalmente, mientras la lidocaína es neurotóxica. En ambos casos, el mecanismo de acción es bloqueo de los canales de sodio, ¿cierto? Evitando de esta manera la despolarización. ¿Qué valora el test de Malampati? No lo olviden que el test de Malampati es un test de valoración de la vía aérea que intenta ver la factibilidad de la posible intubación que vaya a tener nuestro paciente. Entonces, lo que tratamos de ver es la pared posterior de la faringe y algo importante anatómicamente, la úvula. Si al abrir la boca, la úvula y la pared posterior se ven completamente, la intubación va a ser mucho más factible. Pero si la úvula o la pared posterior de la faringe no se visualizan, la intubación va a tener más dificultad. Varón de 30 años, portador de diabetes mellitus controlada, es programado para apendicectomía. ¿Cuál es el riesgo anestesiológico? Es un paciente joven que van a operar, una cirugía de emergencia probablemente, pero tiene diabetes. Si la diabetes es bien controlada, es un ASA 2, pero si su diabetes está mal controlada, es un ASA 3. ¿Okay? Entonces acá tenemos ASA 2 porque es diabético controlado. Igual, en general, hipertensión controlada, asma que no tenga crisis asmáticas, etcétera, es un ASA 2. Si ya no tiene un buen control, no lleva buen tratamiento, es un ASA 3. El tipo más común de malformación anorrectal en niñas incluye la malformación en niñas, es principalmente malformación anorrectal con fístula vestibular. Entonces debe decir fístula vestibular o en todo caso fístula vaginal. Pero si tuvieran que elegir, recuerden que lo más apropiado acá es decir fístula vestibular. En niños, en varoncitos, recuerden que la malformación más común es malformación con fístula uretral y específicamente uretral vulvar, al bulbo. Entonces en varones y entonces en mujeres. Bien, la malformación anorrectal incluye ano imperforado, sacro aplanado, sacroplano, incluye perine aplanado también. ¿Ok? Además de algunas malformaciones urológicas. Eh, un niño de 2 semanas de nacido eh, presenta vómitos de contenido alimentario, después bilioso, está decaído, con pobre ganancia ponderal, ¿no? Su niño ya tiene 2 semanitas que llega a ser vómitos biliosos. Si es vómitos biliosos, probablemente ya no sea píloro. Ojo, porque los píloros hacen vómitos solo alimentarios. ¿Ok? Que 2 semanas ya no es atresia duodenal, tiene mucho tiempo de vida para ser diagnosticado una atresia duodenal. Intussuscepción prácticamente no, porque la intussuscepción se presenta sobre todo a partir de los 6 meses de vida hasta los 4 o 5 años. Y esa tiene 2 semanas. Y vólvulo tiene una evolución un poco más tórpida, más aguda, ¿no? Este niño lo más probable es que por descarte tenga una enfermedad de Hirschsprung y efectivamente tiene demora en la salida de meconio. Eliminó a los 4 días de nacido y luego cada 3 días con dificultad, ¿ok? Ahora, podría ser esto una simple constipación, pero el dato si tuvieran por ahí constipación crónica es acá, pobre ganancia ponderal. La enfermedad de Hirschsprung va con pobre ganancia ponderal a diferencia de la constipación crónica que va con un desarrollo, aumento de peso normal. Neonato de 2 días de vida tiene
vómitos de contenido bilioso y distensión epigástrica que va en aumento. Se encuentra 3 burbujas. Si son 3 burbujas, ya no es ni atresia duodenal ni quiste de colédoco, ¿no? La atresia duodenal tiene doble burbuja. Ileal tampoco, porque en ileal se presentan más niveles hidroaéreos, casi no burbujas, es muy alejado. El ilio meconial no tiene nada que ver con presencia de burbujas. Aquí hay una atresia muy probablemente, quizá una atresia parcial, una atresia bastante proximal. Así que lo más probable acá es una atresia yeyunal. Ojo, no puede ser duodenal porque no tiene doble burbuja. Un neonato tiene distrés respiratorio, tiene ruidos hidroaéreos en tórax y abdomen excavado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El distrés respiratorio, ruidos hidroaéreos en tórax y abdomen excavado. Esa es la clínica característica de la hernia de Bogdalek, de la hernia diafragmática posterolateral, ¿cierto? O llamada también de Bogdalek, cuya forma más frecuente se presenta del lado izquierdo. Recuerden que estos casos están asociados sobre todo a hipoplasia pulmonar, el mal desarrollo del pulmón por la compresión que genera la propia hernia. En la cicatrización de una herida, la fase de remodelación se caracteriza. En la cicatrización de la herida, la fase de remodelación. Remodelación es la tercera fase. Hay una fase inflamatoria, una fase de hemostasia y una fase de una fase inflamatoria, una segunda fase proliferativa y una tercera fase de remodelación. ¿Ok? Inflamatoria, proliferativa y de remodelación. La fase inflamatoria es la primera, se caracteriza por migración de células plaquetarias, polimorfonucleares, etc. La proliferativa, básicamente proliferación de fibroblastos, y la fase de remodelación ya prácticamente se contrae la herida y se reorganiza el colágeno sintetizado. Entonces, en la inflamatoria, plaquetas y células inflamatorias. En la fase proliferativa, básicamente proliferación de fibroblastos y proliferación de colágeno. Y la fase de remodelación se organiza el colágeno sintetizado. ¿Ok? Clave B. Úlcera por presión, en la que se presenta exposición de tejido graso, ¿no? Corresponde a grado, tejido graso es grado 3. Una úlcera por presión, grado 3, donde hay tejido graso. Grado 1 solo lesiona la epidermis, grado 2 lesiona hasta la dermis y grado 3 lesiona hasta la hipodermis, es decir, tejido celular subcutáneo. Bien, listo. 50 años, diagnóstico de apendicitis, tiene dolor intenso a la extensión de la cadera al colocarse en decúbito lateral izquierdo. Cuando se ponen decúbito lateral, una persona con apendicitis en decúbito lateral y extienden la cadera hacia atrás, ¿no es cierto? Así, está echadito y se extiende la cadera del lado derecho. Eso es el signo del iliopsoas. Y si está en decúbito dorsal y se flexiona la cadera, se rota hacia un lado, eso es el signo del obturador. Bien. ¿Cuál se considera un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago distal? En el esófago tercio medio, que es el más frecuente, carcinoma epidermoide, está asociado a tabaco y alcohol. Y en la parte más distal, que es el adenocarcinoma es principalmente la esofagitis de Barrett. ¿Okay? Ambos son los factores de riesgo para cada uno de los tipos. El más frecuente es el el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Pero acá nos preguntan el factor de riesgo para adenocarcinoma, la esofagitis de Barrett. Clave B. 37 años con obstrucción intestinal mecánica, se sospecha de localización intraluminal. Una obstrucción que tenga una localización intraluminal de estas, los vólvulos son extraluminales, la hernia extraluminal
Las adherencias son extraluminales. Las colitis ulcerativas sí podrían ser intraparietales, pero igual no necesariamente generan obstrucción intestinal. En cambio, los cálculos biliares sí están desde dentro de la luz intestinal. ¿Okay? Y el ejemplo más característico es el íleo biliar. 25 años, cirugía abierta por apendicitis no complicada. Ojo, es no complicada. Los banqueros acá se lanzan de frente, a veces abierta con cierre diferido, porque esta es una pregunta clásica, pero en la pregunta clásica dice apendicitis aguda complicada y la clave suele ser la A, es decir, la herida se cierra por tercera intención. Pero si estamos hablando de apendicitis no complicada, hay que hacer cierre primario. ¿Ok? Se sutura desde el inicio. 6 años, tiene una hernia abdominal que se origina lateral a los vasos epigástricos. De acuerdo al diagnóstico más probable, el tratamiento será hernia abdominal que se origina lateral a los vasos. De acuerdo al diagnóstico más probable, si se origina lateral a los vasos, es una hernia indirecta. Recuerden que las hernias indirectas se tratan con herniotomía. Las hernias indirectas de los niños con herniotomía, a diferencia de las hernias de los adultos, que suele ser una invaginación y colocación de malla. Entonces, niños en general, que la mayoría son indirectas, herniotomía. En cambio, los adultos, que la mayoría son directas, se realiza una invaginación del saco más, puede ser malla, que es una plastía, o puede ser una rafía. De hecho, lo indicado suele ser la colocación de una malla, que es la famosa cirugía de Liechtenstein. 50 años, dolor en el lado izquierdo de hace 24 horas, fiebre y palpación de masa. Todo está en el lado izquierdo. Una persona de 50 años a más, que en el lado izquierdo se palpa masa, tiene fiebre y tiene dolor, el estudio de elección va a ser, ¿cuál? Una probable diverticulitis. ¿Cuál es el estudio de elección en probable diverticulitis? La tomografía. Idealmente una tomografía con contraste, contrastada. Bien. Un paciente va a la consulta externa y le dice que tiene miedo de desarrollar cáncer de estómago. Que en la orientación, ¿cuál le informaría que no incrementa el riesgo? ¿Cuál no incrementa el riesgo? Consumo de nitritos, sí. Helicobacter pylori, sí. Úlceras gastroduodenales, sí. Grupo sanguíneo A, sí. El consumo de alcohol, de tabaco, sí. Los antecedentes familiares, sí. De estas no tiene relación el consumo de calcio. De hecho, incluso el consumo de calcio suele ser una especie de factor protector, sobre todo en los casos de cáncer de colon. 2 nódulos hepáticos, 45 años, en el segmento 4, el mayor de ellos de 2 centímetros, compatibles con hepatocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento más probable? Recuerden, cuando es un solo, un tumor único, un tumor único de menos de 3 centímetros, el tratamiento es segmentectomía o tumorectomía. Pero cuando son máximo hasta 3 tumores y todos tienen menos de 3 centímetros, ¿ok? Puede realizarse trasplante hepático. Dado que acá son tumores múltiples, aquí lo ideal sería un trasplante hepático. ¿Okay? Lo ideal, que es lo que sería ya curativo. Cuando ya son múltiples, la segmentectomía o la tumorectomía ya no están indicados. Recuerden, acá me parece que en las claves dice la E, pero no, acá los tumores son múltiples, ojo. ¿Ah? ¿Ya? Paciente con trauma abdominal y en la cirugía se encuentra lesión hepática grado 4. Para controlar el sangrado se decide realizar maniobra de Pringle. ¿Cuánto tiempo se recomienda la oclusión en la maniobra de Pringle? Pringle se ocluye hasta 30 minutos y con un descanso de 5 minutos, o sea, se desocluye, ¿no? Se libera, se suelta para que se irrigue el hígado. Recuerden que en la maniobra de Pringle, que es una de las maniobras de control de daños, lo que se hace es una ligadura de cierre del ligamento hepatoduodenal. Y en el ligamento hepatoduodenal se encuentra la tríada portal. ¿Quiénes son? Vena porta, arteria hepática, ¿ok? Y vía biliar. ¿Para qué se realiza la maniobra de Pringle? Para controlar el sangrado. 55 años, hemorroides internas grado 1.
los cuales persisten en sangrado desde hace 2 meses y no mejora con tratamiento médico. Si hay las hemorroides grado 1 usualmente se tratan con manejo médico, ¿no? Manejo conservador. Pero si el sangrado no se controla, entonces debe realizarse fotocoagulación. Criterios sobre cáncer de colon y recto. Colon izquierdo tiene 80% de incidencia, eso es correcto. Gardner está asociado a poliposis colónica familiar, eso es correcto. ¿Ocupa uno de los primeros lugares de incidencia de neoplasia? Sí, de hecho es el primero de los gastrointestinales, ¿no? Y sobre todo en el lado izquierdo tiene 80% de incidencia. ¿Las metástasis hepáticas son por vena cava? No, las metástasis hepáticas van al hígado por vena porta, esto es falso. En el sigmoides los tumores son de tipo anulares estenosantes, eso es correcto, por eso es que en el lado izquierdo, donde está el sigmoides, la principal clínica es la obstrucción intestinal. ¿Okay? Entonces aquí falso, la clave D. ¿Cuál de los siguientes no es un material de sutura no absorbible? Es un juego de palabras. ¿Ah? Si no es no absorbible, no y no se cancela, significa que nos están preguntando cuál es un material absorbible de estos. ¿No es cierto? Un poquito de lógica nada más es esto. Si nos preguntan por absorbible, no absorbible, no absorbible, no absorbible, no absorbible, el único absorbible es el catgut. Clave A. ¿Ok? Muy bien, clave A. 37 años, de 60 kilos, sufre quemadura con fuego en el 30% de superficie. Según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen de cristaloides durante las primeras 24 horas? Bien, estamos hablando de tiene 37 años, 60 kilos. Multiplican 4 por 60, que es el peso, por el porcentaje de superficie corporal, que es 30, y eso sale 24 por 3, 72. 7 litros, 200, ¿no es cierto? Esto es el volumen en las primeras 24 horas. Si queremos dividirlo, en las primeras 8 horas son 3 litros, 600. Y en las siguientes 8 horas son otros 3 litros, 600. Nos preguntan por las primeras 24 horas, así que es todo el volumen. 7 litros, 200. No olviden la fórmula de Parkland, 4 por el peso, por la superficie corporal. 40 años, accidente de tránsito, tiene dificultad para miccionar y sangrado por meato urinario. Ya, pues tiene un accidente de tránsito, no mueve la pelvis y ahora está sangrando por el meato, están sospechando de lesión de uretra, ¿cierto? De uretra posterior sobre todo. De acuerdo al diagnóstico más probable en la vía urinaria, que es precisamente lesión de uretra, el procedimiento a realizar será una uretrocistografía retrógrada. Bien, clave B. ¿Cuál es el grupo etario donde es relativamente frecuente la fractura del cuello de fémur? Fractura de cuello de fémur lo pueden encontrar sobre todo en los adultos mayores, en los ancianos que se caen de las escaleras, se golpean, se rompen el cuellito, ¿no? Una pregunta bastante fácil, ¿eh? La fractura de cuello de fémur en los adultos mayores, generalmente por osteoporosis. ¿Cuál es la clínica? Acortamiento, aproximación y rotación externa del miembro afectado. ¿Sí? Casi siempre con el antecedente de ser un anciano, una persona mayor, un adulto mayor que se tropieza, se cae. ¿Qué fractura acompaña usualmente la luxación coxofemoral? Es decir, la luxación de cadera. La luxación de cadera, sobre todo en personas jóvenes, adultas, que es el grupo etario más común, suele estar acompañada de fractura del mismo acetábulo, haciendo la analogía con las lesiones de hombro, en las cuales la luxación de hombro va con fractura del borde de la cavidad glenoidea. Estamos hablando de las lesiones de Bankart. Bien. 30 años, cae segundo piso, lesionándose tercio medio del brazo. Tercio medio del brazo, estamos hablando de fractura de húmero. Tiene lesión nerviosa. ¿Cuál es un movimiento que puede verse comprometido con más probabilidad? Si estamos hablando de lesión nerviosa del tercio medio del brazo, estamos hablando de lesión del nervio radial, ¿cierto? ¿Qué movimiento se va a ver comprometido si se lesiona el radial? ¿Qué inerva el radial? La extensión de los dedos de la mano. Porque la oposición del pulgar está dada por el mediano, la aducción del pulgar por el cubital, la flexión del carpo por el mediano y la aducción de los dedos de la mano, estamos hablando de la aproximación de los dedos por el cubital. Entonces, el único que es acá por el radial que se lesiona en la fractura de húmero es el AC.
Colocación de yeso en una fractura radiodistal que no compromete la articulación y se encuentra no desplazada. Es decir, el tiempo de que se coloca el yeso en la fractura de coles es de 6 semanas, que es aproximadamente el tiempo en el cual se forma el callo. Estamos hablando de una persona joven, ¿no? Si ya tiene factores de riesgo para retardo de consolidación, probablemente dure un poquito más. ¿Cuál de estos huesos no sufre necrosis avascular como complicación en las fracturas? ¿Cuál no sufre necrosis avascular? ¿El radio sí o no? No, ¿verdad? Las necrosis avasculares usualmente ocurren en el fémur proximal y el húmero proximal, fractura de cuellos. Astrágalo y escafoides, debido a la forma estrecha que tienen en el centro, en la forma excavada, de ahí el nombre de escafoides, pueden fracturarse y le generar lesión, necrosis avascular de uno de los lados. En cambio, el radio no suele generar estos problemas, tiene el tipo de irrigación no va usualmente con una necrosis, ¿no? Así que este es el que no sufriría necrosis con más frecuencia. ¿Cuánto tiempo esperamos para colocar un yeso en riesgo de síndrome compartimental? Si hay riesgo de síndrome compartimental, 48 horas después. Hasta 3 días algunos esperan, ¿ah? Pero con 48 horas que no haga síndrome compartimental ya podría colocarse un yesito. El síndrome doloroso regional complejo está asociado a la enfermedad de la algodistrofia de Sudeck, clave E. O algodistrofia de Sudeck, síndrome doloroso regional complejo, distrofia simpático refleja, también se le llama. Distrofia simpático refleja, síndrome doloroso regional complejo o algodistrofia de Sudeck, en el cual predomina sobre todo un dolor crónico, inespecífico, asociado a atrofia. Atrofia, hipotrofia de la extremidad afectada. ¿Ok? Sudeck. Niño de 7 años tiene cabestría y se fractura la clavícula. ¿Qué vamos a hacer? A los niños se les realiza un vendaje en 8. Adultos es cabestrillo, si es que no tiene ninguna complicación, pero niños de preferencia vendaje en 8 que le genera una mejor inmovilización. Recuerden que ya aparte son criterios de cirugía cuando hay lesión bilateral, cuando hay compromiso de ligamentos, etc. ¿Ok? Listo, clave C. Esta pregunta es bien interesante. Primero, ¿por qué? Porque tiene la imagen de lesiones hipocrómicas en una niña de 5 años, niño pequeño. Segundo, que dice que en el examen tiene imagen de espaguetis y albóndigas. Y esto es típico precisamente de ver la pitiriasis alba. La pitiriasis alba es algo que se ve básicamente en niños pequeños, es asintomático completamente. Es diferente de la tiña rosada, que es la más frecuente, esto que se ve en adultos, sería el diagnóstico diferencial, ¿ok? Entonces el tratamiento generalmente puede ser solamente el colocar a veces bloqueadores, aunque dice que no responde, y otras veces con selenio o con alguna crema con azoles, ¿no? Pero esa es la pitiriasis alba por Malassezia furfur. Esta es una lesión clásica, miren ustedes, si bien la imagen es característica de rascado, alrededor de zona de calor, ¿no es cierto? Entonces, intenso prurito, lesiones en nalgas, abdomen, ha recibido tratamiento tópico, pero recrudece. O sea, este niño tiene una acarosis. O sea, eso no tengo dudas, ¿no? Tiene incluso se ven hasta los surcos, ¿no? Ven pequeños surcos, o sea, hay acarosis, el surco acarino. Recrudece y se decide manejo combinado. Entonces ya les está preguntando de frente, ¿cuál sería la elección para un manejo combinado? O sea, la elección siempre es permetrina, y si dicen combinado es que le van a dar no otra crema, sino sistémico, y el sistémico es ivermectina. Entonces, permetrina más ivermectina. ¿Ok? Clotramiton también es algo que se puede utilizar a veces, es raro, ¿no? O sea, pues todos son tópicos. Aquí, básicamente, cuando dice combinado, es que es tratamiento tópico más sistémico. Eso siempre acuérdense. La siguiente imagen corresponde probablemente. Entonces vemos lesiones necróticas que aparentemente, ¿no?, dejan una úlcera con depresión. Esto compromete la dermis y es típico
del ectima vulgar. ¿Ok? El ectima gangrenoso, o sea, ese es característico visto justamente alrededor de las nalgas, los muslos en niños. Podemos ver lesiones que a veces tienen una pigmentación algo verdosa y que se ven más en adultos inmunosuprimidos, que sería el ectima gangrenoso. En este caso es estreptococo grupo A también. Y en el caso del ectima gangrenoso, que se puede ver en adultos inmunosuprimidos, sería la Pseudomonas aeruginosa. Recordar que el pioderma gangrenoso es una enfermedad autoinmune, no es infecciosa. Pregunta, la forma de presentación más frecuente de la psoriasis en niños. Recuerden que la psoriasis es una enfermedad típicamente de adultos, pero en niños se relaciona a una infección por estreptococo grupo A. Y se da lo que se llama la psoriasis en gotas o gutata. Psoriasis en gotas. También existe la psoriasis inversa, ¿no? Que es generalmente en las flexuras. Esa es la que también tienen que recordar. Y la más frecuente es la vulgar, que se dice vulgar porque es la más frecuente, no porque tenga algo de vulgar en realidad, sino porque es por la frecuencia, ¿no? Es la más común. Así como se dice acné vulgar, psoriasis vulgar, la más frecuente. Acá el gran problema de la gestante con hipertiroidismo, porque ya sabemos que una gestante, al tener, ¿no? beta-HCG, ¿no? Muy elevado, tiene la estructura casi idéntica a quién, ¿no? Casi idéntica al TSH. Entonces, ahí viene, porque son hormonas glucoproteicas que tienen una fracción alfa idéntica y una beta que las diferencia, pero su fracción beta es tan parecida que puede ser estimulado el receptor TSH por el beta-HCG. Entonces, ese problema que va a hacer que el hipertiroidismo en una mujer gestante se exacerbe más. Entonces, ahí viene el gran problema, es el gran control y el gran riesgo de hacer tormenta tiroidea que tienen las gestantes. Entonces, en el primer trimestre hay que tratarlo sí o sí. Tanto metimazol como propiltiracilo, o sea, tanto el metimazol como el propiltiracilo son fármacos en la gestación, pero el propiltiracilo tiene menos daño reportado contra el feto en el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre uno utiliza, ¿qué cosa? PTU. Pero siempre la recomendación es que al segundo y tercer trimestre nos debemos utilizar, ¿qué? Debemos utilizar lo más potente, que es el metimazol. Ahora, esto siempre todo el mundo lo pone a veces como relativo. Hoy en día ya no es tan relativo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo cuando se usa constantemente o en forma continua el PTU y es de falla hepática. Entonces se ha reportado falla hepática en tratamientos de largo plazo, o no, más de 3 meses con propiltiracilo. Por eso es que se recomienda, ya no solamente porque es más efectivo, sino porque ya en el segundo y tercer trimestre, que ya se completó la formación del feto, entonces va a ser igual usar cualquiera de los dos y hay menos riesgo de falla hepática. Entonces, típicamente un paciente que tiene eutiroideo enfermo, el perfil del eutiroideo enfermo es, primero de modo que dicen, eutiroideo es un TSH normal, ¿no es cierto? Entonces, siempre es un TSH normal. Entonces, con el TSH tiene que estar normal. Y el segundo, y precisamente el TSH va entre 0,5 y 5, o sea, como dice acá. Muy bien. Pero ¿cuál es lo que llama la atención un tiroideo? Es el hecho de que la hormona más importante, porque es la que ejerce mayor acción, ¿no? ¿Quién tiene mayor acción tiroidea? T3. Entonces, T3 va a estar disminuida, ¿no? Va a estar disminuida. Entonces, T3 va a estar siempre bajo, a expensa de que se incremente T3 reversa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de T4, cuando T4 se convierte a T3, entonces T3 se va a convertir menos
y en compensación se va a convertir más T3 reversa. Este efecto sobre las deionidasas 2 y 3 sobre todo es un efecto del proceso inflamatorio crónico por, lo que se ha visto, interleuquina 2. Entonces ejerce este efecto de disminuir la conversión periférica a T3 y eso hace que el paciente en realidad pueda tener menor actividad tiroidea. Sin embargo, no se describe la necesidad de tratamiento en ese momento. Entonces, T3R alto, T3 bajo. Ese es el perfil clásico. Podría haber, se describe que hay eutiroideos enfermos que pueden ser tardíos. O sea, lo que le llaman eutiroideo enfermo tardío y podría tener también T4 bajo, pero ¿cómo se llama? Lo convencional es T3 bajo, T3R normal. Perdón, alto. Ahora, es importante en las insulinas, o sea, el hecho de que todas las insulinas hacen clásicamente el pico que hace la insulina normal, ¿no es cierto? Pero las insulinas base, que son las insulinas ultralentas, que pueden durar 24 horas, este pico es muy chato, muy bajo, y existe la glargina que no tiene pico. Y eso lo hace mucho más fisiológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta glargina se suele utilizar como base para la combinación con otros tratamientos. O sea, insulina no es el único tratamiento. Lo usas como base para combinarlo o incluso combinarlo con otras insulinas que sí hacen pico en los momentos que la persona come, pero le mantiene constantemente para esa hiperglicemia en ayunas que siempre tiene el paciente una insulina constante en 24 horas. Entonces, ¿cuánto es una insulina base? A veces se usa para insulina base. Las insulinas bases son generalmente de 0.1 a 0.2 unidades internacionales por kilo día. Entonces, más o menos van entre 10 a 15 unidades que se ponen en la mañana y de ahí se combina o con otras insulinas o con otras drogas. Esta es importantísima, esta pregunta me pareció por eso, porque es una complicación que se asocia a cetoacidosis diabética. Y la cetoacidosis diabética ha sido la gran complicación durante el COVID. Durante el COVID, la gran complicación, o sea, severa y con harta mortalidad ha sido, pero en cetoacidosis, es mucormicosis. La mucormicosis, siempre que es una complicación rara, netamente los diabéticos, y asociado casi siempre a cetoacidosis diabética. ¿Ven lo interesante que es esto? Entonces, ahí, y la clínica es esa, intensa cefalea frontal, dolor facial, desorientación y tiene alta mortalidad. Doctor, ¿por qué no puede ser una trombosis no carbonoso? No está descrito que la cetoacidosis incremente ese riesgo. Tampoco está descrito de sinusitis aguda. Básicamente sí está descrito que en cetoacidosis se asocie mucormicosis. Y entonces una enfermedad de Crohn que aqueja precisamente por una absorción disminuida, ceguera nocturna, sequedad ocular y de piel es típico de un déficit de vitamina A. Un déficit de vitamina A, precisamente siempre cuando uno ve ceguera nocturna, se piensa en vitamina A. Ceguera, o sea, xeroftalmia, ceguera ocular, ni hablar, y asociado a piel. Y la enfermedad de Crohn tiene esa característica porque precisamente disminuye la absorción de vitamina A. Y entonces esto es bien interesante porque miren, acuérdense que la insuficiencia suprarrenal primaria, que es la más frecuente de todas, 96%, la insuficiencia suprarrenal primaria es la enfermedad de Addison. Y la enfermedad de Addison tiene una característica, la hiperpigmentación. Okay. ¿Cómo se suele presentar las enfermedades de Addison en general? Como crisis adrenales. Y en nuestro medio los pacientes suelen ser a veces jóvenes porque se asocia
a tuberculosis, que es la causa más importante de insuficiencia suprarrenal en nuestro medio. En otras partes del mundo es adrenalitis autoinmune, o sea, es causa autoinmune, la destrucción de la glándula. Pero acá, ¿quién destruye la glándula? Se dice que hay 15% de los pacientes que tienen tuberculosis tienen compromiso de la suprarrenal. Entonces, este paciente ha hecho este compromiso, tiene la clínica clásica y el cuadro séptico clásico. Entonces, ¿por qué no podría ser, doctor, simplemente que sea séptico y no de epinefrina? Desde el momento que no responde a volumen, en sepsis sí se responde a volumen, puede volver a caer la presión, pero se responde. Ese no responder a volumen es clásico de la crisis adrenal. Entonces, una crisis adrenal que ya recibió volumen, ¿qué requiere inmediatamente? Hidrocortisona. No necesitas ponerle vasopresores, hidrocortisona. Y eso generalmente va a responder. Incluso puedes iniciar con bolo y después 200 al día, pero va a responder rápidamente. Esta pregunta es para que caigan. ¿Por qué? Por no mirar, a ver, ¿cuál es el cambio acá? Si yo tengo una hipercalemia de 7.2 incluso, ya ni siquiera tendría T picudas. Lo más probable es que tenga un QRS ancho, A ese nivel de 7.2 ya debería tener ausencia de onda P, o por lo menos muy alargada. La P está normal. El QRS está normal. Acá no hay ningún cambio. Entonces, no hay compatibilidad. En la hipercalemia tiene que haber compatibilidad con el electro. Entonces, este electro normal me está diciendo de que esta hipercalemia es falsa hipercalemia. ¿Y puede suceder eso, doctor? Sí, se llama pseudohipercalemia. Entonces, la pseudohipercalemia merece solamente observación. Hay que ir a averiguar qué pasó con la muestra. De repente se demoró más de 2 horas de ser procesada. Eso hizo que se licen los glóbulos, especialmente los leucocitos, y va a liberar potasio y dar una pseudohipercalemia. Ojo que la mayoría cayó acá y puso gluconato de calcio. Y entonces, esto es característico de los aminoglucósidos que suelen producir una falla renal sin modificar la diuresis, o sea, lo que se le llama sin oliguria. Entonces, hace una necrosis tubular aguda tóxica exógena, pero sin modificar, sin oliguria. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque eleva la creatinina entre el 5º y 7º día de uso del antibiótico. Y dice, antibiótico inyectado intramuscular en el POSTA, en el Perú, para infección urinaria. Eso es sinónimo, lamentablemente, porque es una burrada mayúscula que se hace en nuestro país, dar aminoglucósidos para ITU, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, no se debería nunca usar aminoglucósidos, primero ambulatorios, segundo, en una infección urinaria de la comunidad. Probablemente el aminoglucósido sea útil intrahospitalariamente para apoyar las infecciones por pseudomonas, pero acá la infección urinaria en la cistitis es casi 100% de coli y es ambulatorio, y incluso con un antibiótico tan sencillo como nitrofurantoína se controla. Entonces le pusieron su gentamicina probablemente por 3 días cada 12 horas y terminaron mandándolo al paciente incluso a diálisis, ¿no? Pero si yo tengo un paciente con cistitis no complicada, o sea, hoy en día lo que se conoce como la ITU no complicada, que son el 90% de las ITUs, y entonces tienen la típica urgencia, ardor, y la actividad sexual asociada, es clásico. Entonces, mujer joven, entonces ese es lo clásico. No te dice que es segundo o es recidivante, nada. Entonces tienes que asumir que este es su episodio, es único. Y si es su único episodio, no requiere ningún tipo de análisis. No requiere examen de orina, ni sedimento urinario, ni urocultivo. Clínicamente el paciente tiene el antecedente epidemiológico, está en el grupo etario, tiene la clínica, es suficiente para darle simplemente con diagnóstico clínico el tratamiento con nitrofurantoína 100 cada 12 por 5 días, o fosfomicina 3 gramos en una sola dosis, o cotrimoxazol
¿no? Forte durante 3 días. Nunca fluoroquinolonas, mucho menos aminoglucósidos. Y entonces, si nosotros tenemos un paciente adulto mayor que nos está haciendo hiponatremia con diuréticos, además de estar perdiendo sodio, debe estar perdiendo, ¿qué me puede generar calambres? El potasio bajo, hipocalemia. Y probablemente también tenga doctora calosis metabólica, sí, pero acá me preguntan básicamente por los calambres, ¿no? O sea, tiene calambres, pese a reposición de sodio, usted sospecha, o sea, por el calambre no voy a sospechar jamás alcalosis metabólica, que es así, ¿no? No te genera ningún síntoma. Doctor, ¿y por qué no puedes hipomagnesemia? Porque eso no te genera calambre, te puede generar espasmo carpal, pero no calambre. El calambre es típico de la hipocalemia. Y entonces en un paciente que tiene hidronefrosis bilateral y severa, ¿no es cierto?, con adenopatías múltiples retroperitoneales, ¿creen que pueda servir un cateterismo vesical? Ya no, ya. ¿Creen que hay que meterle un catéter desde abajo? Pues probablemente no va a pasar. Lo que tienes que hacer es punzar la pelvis con un catéter, eso se llama nefrostomía. Entonces, en las itus postrenales, ¿no?, la descompresión es lo más importante. Generalmente la mayoría, el 60%, son por problemas vesicales, ¿no? Entonces se coloca una sonda vesical. Pero problemas que tienen que ver con el retroperitoneo y que producen hidronefrosis altas, severas, se utiliza catéteres nefrostómicos. Y eso hace que se recupere con, ¿no?, la función rápidamente. Y acá es bien interesante porque mira, este paciente tiene calambres por hipocalemia, que es clásico, ¿no? La hipocalemia, su síntoma más clásico es el calambre, pero además de eso tiene signos de vómitos frecuentes. ¿Y qué cosa hace un vomitador? Un vomitador pierde hidrogeniones, obviamente, y eso le genera alcalosis metabólica. Y toda alcalosis metabólica es hipoclorémica, hipocalémica. Entonces, por eso es que persiste la hipocalemia, ¿no? Entonces, porque el paciente está haciendo alcalosis metabólica. Cuando uno revierta la alcalosis metabólica, ni siquiera tienes que aportarle potasio, solito, porque es por redistribución, se va a corregir. Pero no se va a corregir mientras mantenga la alcalosis metabólica. Diferente fuera si la pregunta te dijera que tiene hipocalemia refractaria al tratamiento. Eso sí podría ser hipomagnesemia. Pero acá es bien claro, calambre por hipocalemia, eso, ya, el paciente tiene hipocalemia, pero lo que tiene de fondo es vómitos frecuentes, pérdida de hidrogeniones por tubo digestivo, alcalosis metabólica. Y entonces, cuando tienes asma, la fisiopatología, ¿cuál es? La fisiopatología es un desbalance ventilación-perfusión. Acuérdense siempre eso, EPOC, ¿no? BEPOC, asma, desbalance BQ, patrón obstructivo. Incremento del channel derecha-izquierda puede ser con la neumonía, con las atelectasias, puede ser con el distrés respiratorio. El deterioro de la difusión es típico del EPID, por ejemplo, ¿no? Acá la neumonía, la comunidad, por ejemplo. La disminución de la concentración de oxígeno, eso es en la altura, ¿no es cierto? Y la hipoventilación es para ir a 2. Es para ir a 2. Esa es hipoventilación. Entonces tenemos un adolescente de 14 años, ¿no?, que tiene una saturación en 90. No es menor de 90. Por lo tanto, severo no es. Recuerden que el severo es menor de 90. Entonces ya tiene IRA 1. O sea, el severo tiene IRA 1. Y el tórax con sibilantes inspiratorios, expiratorios un poco alejados, pero no está casi inaudibles como en el caso del severo. Entonces el paciente, a pesar de que te diga que tiene un severo cuadro, lo objetivo es que la saturación menos de 90 y todavía escucho sus sibilantes, yo catalogaría esto como moderado.
¿Qué significa eso? Exacerbación moderada. Doctor, ¿crisis o exacerbación? Exacerbación es un término que antes solo tendíamos a usarlo con EPOC. Lo he puesto a propósito, ¿por qué? Porque Gina, ¿no? En la guía de Gina te dice que es correcto utilizar el término y deberíamos utilizar el término exacerbación también en el caso del asma como en el EPOC, que no debería haber diferencias en ese sentido. Entonces, pues, yo prefiero usarlo, para mí va a ser igual ahora utilizar exacerbación o crisis, pero el hecho es que lo catalogo como moderado. Severo sería si tuviera menos de 90 de saturación. Y entonces este paciente, desde el momento que me dicen que es un asma tardío del adulto, eso significa que es un patrón eosinofílico, este es de mal pronóstico. Llega mal e ingresa ventilación mecánica. ¿Qué paciente entra a ventilación mecánica? ¿El severo? ¿El moderado? No, el preparo. Entonces vamos aterrizando eso. El preparo entra a ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tiene un preparo? Al igual que el severo, menos de 90, ¿no es cierto? Y acá dice cuál no debe. No, cuál no. Eso es correcto. El preparo, ¿tiene taquicardia o tiene bradicardia? Tiene bradicardia. ¿Tiene tórax silente y está en silencio? Sí. ¿Suele estar confuso? Sí. ¿No tiene pulso paradójico? Ajá. Y no tiene taquicardia. Este de acá es bradicardia. Es bradicardia. Entonces lo que no tiene es taquicardia. Recuerden siempre eso. Y entonces en clase les mostré una tablita que es clásica del UpToDate, de un estudio bien conocido, donde la causa más frecuente de infección en el paciente con EPOC es Haemophilus influenza. Punto 1. Ok, eso es lo primero. Fumador crónico que usa hipatropio es un EPOC. Ya, entonces hace exacerbación, es un EPOC. Se complica con un cuadro neumónico. Y lo segundo, consolidativo. Si es consolidativo, entonces ya me elimina micoplasma, me aleja legionela. Puede ser moraxela, que es el número 2, sí, pero el neumococo me lo aleja el hecho de que sea POC. El POC más va a ser Haemophilus influenza. Recuerden que las neumonías típicas más frecuentes de la comunidad son neumococo, o sea, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y moraxela. Pero si es EPOC, obviamente pasa arriba Haemophilus influenza. ¿Ok? Todo paciente postgripal que hace un cuadro de neumonía brusca es ahí sí neumococo a ojo cerrado. Okay. Entonces, consolidativo con mayor ración. Entonces tiene vibraciones vocales abolidas y mate adyacente al... Si tiene abolidas, ya no va con consolidación. Esto que me está mostrando acá, vibraciones vocales abolidas, eso es sinónimo o de derrame o de neumotoras. Y como es mate, entonces esto es derrame pleural. No tengo duda. Así es. Si me dijera acá timpánico sería neumotora, pero vibraciones vocales abolidas con mate, eso es derrame pleural. Entonces, 50% de los neumonías por neumococo suelen hacer siempre un derrame paraneumónico, así sea mínimo, pero lo hacen. Entonces, esta es una complicación probable asociado a los pacientes con neumococo. Si yo tengo un paciente que tiene un cuadro de abdomen agudo compatible con una pancreatitis porque dice náusea, vómito y lipasa mayor de 1000, entonces, y me hace un infiltrado alveolar bilateral, pues no voy a pensar en neumonía aspirativa, porque ese paciente podrá estar grave, pero no me va a perder la conciencia todavía como para aspirarse. Además que si se aspirara, sería pues que tuviera un infiltrado en el lado derecho, fundamentalmente. Este tiene infiltrado bilateral. ¿Qué significa eso? Al tener infiltrado bilateral, ¿no? Al tener infiltrado bilateral, lo que me está diciendo básicamente es que tiene una complicación como distrés respiratorio agudo, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una complicación que se puede dar en las pancreatitis severas, especialmente necrohemorrágicas. Pues lo clásico es que han infiltrado alveolar bilateral, un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Es lo más probable, más que la posibilidad de una neumonía aspirativa o intrahospitalaria, que es una complicación muy tardía en los pacientes con pancreatitis.
Tampoco es frecuente el tromboembolismo en los pacientes con pancreatitis así al inicio. Y entonces acá la clave para decir, este paciente se va a hospitalizar, yo podría decir, bueno, doctor, ¿y si aplico mi CRB 65? Pero no, porque no necesitas hacerlo, porque te está diciendo que su saturación es menor del 92%. Entonces, para hospitalizar un paciente con neumonía, ¿no es cierto? Un paciente que tiene neumonía porque te dice que tiene secreción febril con signo de condensación, lo primero, antes que aplicar cualquier esto, aplicas dos cosas. Si está con trastorno sensorio, no lo está, o si tiene saturación menor del 92%, y si la tiene, entonces lo hospitalizo. Si no tuviera alguno de esos parámetros, entonces sí le aplico la CRB65, donde no tenía pues la frecuencia cardíaca ni tampoco la presión como para aplicarlo, ¿no? Pero ya la pregunta me la estaba dando por acá. Entonces dice, ¿no? Si yo tengo un paciente, ¿no? Ambulatorio, ¿cuál es el siguiente tratamiento efectivo ambulatorio en paciente con riesgo de resistencia? Uy, acá esta pregunta tiene una fallita, me acabo de dar cuenta, disculpen, que lo voy a corregir. No, se refiere a neumonía. Sí, se refiere a neumonía. Paciente con neumonía, ¿cuál de los siguientes es un tratamiento efectivo ambulatorio en paciente con riesgo de resistencia? Si yo tengo un paciente ambulatorio que lo voy a tratar por neumonía y con riesgo de resistencia, ahí sí ya no puedo utilizar monoterapia con acitro o doxi. Lo que voy a usar es un beta-lactámico más macrólido de preferencia. Por eso que este cae, ¿por qué? Porque es con macrólido de preferencia. ¿Ok? Este no se usa ambulatorio. Este también amociclovir solo podría haber sido si tuviera, pero mejor va a ser, o sea, el más efectivo va a ser ceftriaxona con acitromicina. Doxorubicin y surlactam tampoco se usa ambulatorio y no es el más efectivo porque desde el momento que uso beta-lactámico solo estoy dejando descubierto por si acaso el atípico. ¿Cuál de los siguientes no es una complicación, dice, frecuente en la neumonía comunitaria atípica? Entonces uno puede decir, complicaciones hay bastantes, ¿no? Desde la derrame paraneumónico, la sepsis, la pleuritis, la empiema, pero la cavitación es una cosa muy rara que se puede ver en una neumonía comunitaria atípica. Muy raro. Las cavitaciones se ven en las neumonías necrotizantes, que son casi siempre intrahospitalarias, o asociados a aspiración, pero no, o sea, generalmente asociado a anaerobios o algunas bacterias intrahospitalarias como Pseudomonas, estafilococo, pero no se ve en el comunitario, ¿ok? Entonces, cavitación no es una complicación que se suela o incluso que se pueda ver en la neumonía comunitaria. El resto sí, empiema es una posibilidad, más alejada, más frecuente ese derrame paraneumónico, que entre en sepsis también es una posibilidad, la pleuritis fibrinosa también. Si yo a un paciente con TB le hago su prueba rápida de sonda de DNA y me da solamente isoniazida, no a los dos, si me diera a los dos sería multidrogo resistente, ¿no? Pero si me da uno solo, entonces me está catalogando como monoresistente. Doctor, ¿y cuándo lo catalogaría poliresistente? A este monoresistente le vas a hacer, ¿no? Le vas a hacer un cultivo y cuando salga el cultivo, si le sumas algún fármaco adicional, ya lo puedes convertir en poliresistente. Pero al inicio será solamente monoresistente. Si hubiese sido del inicio isoniazida, rifampicina, sería multidrogo, ¿no es cierto? Y entonces, en el paciente con tratamiento antituberculoso hay muchos efectos adversos. Si el paciente te dice que tiene, pues, un dolor en el primer dedo del pie, ¿eso qué significa? Podagra. Podagra. Primer metatazo farángico, podagra. ¿Es una inflamación? Es una podagra. ¿Cuál de los fármacos puede causarte una podagra? Obviamente el que me pueda elevar el ácido úrico y es el que más se asocia a la piracinamida. Ojo que el etambutol también está en la lista, que puede suceder eso, pero esto es el que está más frecuentemente y sí está en nuestra tabla que viene de nuestro programa, incremento del ácido úrico, claro, y si tú incrementas el ácido úrico puedes generar un ataque de gota.
Y entonces en el diagnóstico diferencial de un derrame hemático, generalmente el hemático uno piensa que es cáncer, ¿no es cierto? Neoplásico metastásico 99.98%, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál sería el diferencial más cercano? O sea, ¿qué otra cosa puede ser hemático? Siempre hay que pensar en la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar suele dar derrame pleural cuando se asocia a infarto pulmonar. Esos son generalmente los masivos, ¿no? Submasivos y masivos. Y cuando te da infarto pulmonar, entonces te produce incluso una imagen que se llama joroba de Hampton, que puede, o sea, no siempre, pero te puede producir una imagen periférica que se ha denominado joroba de Hampton. Entonces, uno punza un líquido cuando tiene un paciente que sale hemático y la clínica es de tromboembolismo, no de cáncer, entonces es tromboembolismo. Incluso hay una pregunta que reiteradamente dice paciente con TEP y recidiva su derrame hemático 3 días después, no te da ningún dato de que sea cáncer, ¿por qué vas a pensar en cáncer? Sigue siendo tromboembolismo pulmonar, que también causa derrame hemático. Las demás causas de derrame hemático, mesotelioma es raro, sobre todo, ¿cuál es la característica del mesotelioma de su derrame? Es el más viscoso de todos. Y el MEIS es un derrame exudativo clásico, el 70% de ellos exudados y un 30% son incluso trasudados. Y entonces dice acá, esto es interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque este paciente tiene antecedentes interesantes como obesidad, hipertensión arterial, que se asocian ¿a qué? A gota. Y el paciente tiene la edad de la gota, sí, más de 50, y usa hidroclorotiazida, eso precipita el ataque gota. Acude semana después por dolor intenso en el dedo del pie, podagra. Entonces hace su podagra. ¿Y qué cosa es lo que vas a encontrar? ¿Cuál puede ser la causa? La causa es que está depositando cristales de urato monosódico y eso es lo que te da el diagnóstico de gota. No es clínico, debería siempre encontrarse y punzarse y demostrar con depósito de urato monosódico. No es suficiente solamente la clínica, aunque la mayor parte de las veces se hace así, pero lo que te dice, más que la norma, lo que te dice, a demostrar que eso 100%, eso es una gota. Demostrar que hay depósitos de urato monosódico, o sea, cristales de urato monosódico en la articulación, en el líquido. Y entonces, si yo quiero diagnosticar a un paciente con espondilitis anquilosante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una espondilitis anquilosante, la edad es entre 20 a 40, más entre 20 y 30, perfecto. Varón, perfecto. Dolor lumbar crónico tipo inflamatorio. ¿Qué significa eso? Tipo inflamatorio, pues mejora con el ejercicio, empeora en el reposo y tiene, ¿no? Rigidez matutina incluso de 2 horas. Y encima tiene los picos del oro que probablemente, ¿no? Sean sindesmofitos. Entonces, ese paciente que todo me indica que puede ser espondilitis anquilosante, para yo decir que es espondilitis anquilosante, que es lo más frecuente y es lo que quiero demostrar primero, tengo que ver si tiene sacroileitis. El 100% de las espondilitis anquilosantes tienen que tener sacroileitis. Y si tiene sacroileitis, entonces radiografía de sacroiliacas. Radiografía de sacroiliacas. Doctor, ¿por qué no una tomografía dorso? No, ahí voy a ver indirectamente. El examen para ver sacroiliacas es una incidencia de la placa que es especial. No puede ser cualquier tomografía. Y el test de Schober es indirecto para ver la pérdida de la dorsiflexión, pero eso no es un criterio menor. Este es el criterio mayor que necesito. HLA-B27 también es criterio menor. Necesito el criterio mayor. Entonces, si tengo un paciente con AR que ya le he dado 3 meses de plazo con buen tratamiento, hoy en día ya no es 6, es 3 meses como máximo, que le he dado un tratamiento con la droga de elección metotrexate y encima le he sumado otro DARME o FARME, que es la hidroxicloroquina. Entonces, tengo criterios suficientes para darle una terapia biológica, infliximab. Puede ser Tarnecef, adalimumab, pero sobre todo eso. No le voy a sumar un tercer FARME, como sería leflunomida,
ni tampoco le daré pulsos porque eso no sirve. O sea, este paciente en AR no sirven los pulsos de metilprednisona ni ciclofosfamida. Utilizamos la prednisona como antiinflamatorio, no como inmunosupresor. Acá el tratamiento no es inmunosupresor, hay que controlar citoquinas. Por eso primero intento con metrotexate o hidroxicloroquina y a ambos sumados no lo pudieron hacer, por lo tanto ya es hora de que le dé algo específico contra TNF, infliximab. Entonces un paciente que tiene lesiones, tiene piel acartonada, calcinosis, oye, CRES, ya me están hablando entonces de esclerosis sistémica progresiva de tipo CRES, quiere decir localizada. ¿Qué significa CRES? Que tiene calcinosis, que tiene Raynaud, la R es de Raynaud, tiene esclerodactilia, claro, dice piel acartonada, tiene telangiectasia, lo tiene. ¿Qué dato me faltaría para el CRES? Ah, el esófago, la disfunción esofágica, eso. No es cáncer de esófago, no es acalasia, ni de las membranas esofágicas, no de Plummer, no. Este es la disfunción de lo que se ve en el CRES en el paciente que tiene esclerosis sistémica progresiva de tipo focalizada, que es por suerte es el 60% y es la menos severa, asociado a anticentrómero, ¿no? Anticuerpo anticentrómero. Muy bien, en esta pregunta, doctores, nos están hablando pues de una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque tiene signos de anemia, tipo palidez, por ejemplo, y tinte ictérico, ¿correcto? Y al decirnos que viene de chincha, pues claramente estamos pensando en una drepanocitosis, ¿ok? Entonces mi diagnóstico va a ser una drepanocitosis. ¿Estamos de acuerdo? Recordar que esta drepanocitosis es un tipo de anemia hemolítica congénita, del tipo de las hemoglobinopatías. Y tú sabes que hay dos tipos de hemoglobinopatías, cualitativas y cuantitativas. En este caso es una cualitativa. Entonces, como es un problema de la hemoglobina, entonces en las hemoglobinopatías hay que pedir hemoglobina electroforética. La clave por eso es la letra C. ¿Ok? Aspirado médula ósea no, eso más bien pídelo para leucemia aguda. Actividad de leucosa 6-fosfato deshidrogenasa intraeritrocitaria, más bien eso es para la deficiencia de esta enzima, que es otro tipo de anemia hemolítica congénita dentro de las enzimopatías. Es más, es la más frecuente del mundo. T de fragilidad osmótica, eso pídelo por favor para esferocitosis hereditaria. Y el test de Ham para lo que es hemoglobinuria paroxítica nocturna. ¿Ok? Por lo tanto, la clave es la letra C. Muy bien. En esta pregunta, doctores, nos piden cuál es el gen alterado en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Obviamente recuerda que esta es una anemia hemolítica, no es congénita, chicos, es adquirida, ¿correcto? Es adquirida. Doctor, ¿pero qué adquiere? Ah, ya. Adquiere una mutación genética. Una mutación genética. Doctor, ¿de quién? Del gen, el gen PIG-A, ¿correcto? Del gen PIG-A. Recuerda que este es un tipo de, también conocido como membranopatía adquirida. La membranopatía congénita más bien es la esferocitosis hereditaria. Por lo tanto, doctores, acá la clave viene a ser la letra A, deficiencia o alteración del gen PIG-A. Muy bien. En esta pregunta, varón de 45 años, alcohólico crónico, desnutrido, está con una anemia y está con un BCM elevado, ¿correcto? Por lo tanto, es una anemia macrocítica. Y como va con parestesias, con parestesias y debilidad muscular, o sea, clínica neurológica, vamos a pensar en una anemia megaloblástica. ¿Pero por qué tipo, doctora? Recuerda que la anemia megaloblástica es por deficiencia de B9 o es por deficiencia de B12. ¿Cómo lo diferencio? Simple. La deficiencia de B9 va sin clínica neurológica. En cambio, la deficiencia de B12 va con clínica neurológica. Por lo tanto, lo que me están diciendo acá es que no es B9, más bien se trata de una deficiencia de B12. Y además, ¿por qué? Porque dice que ya le han dado B9 y no responde. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que darle acá? Obviamente, si le falta B12, dale B12. La clave es la letra D de dado. En esta pregunta, 5 años de edad, ¿no? Dice que tiene un aumento de volumen en rodilla derecha y dice que su hermano, mira, varón y hermano, tiene una patología hematológica. Ah, ya, pues, doctores. ¿De en qué estamos pensando? Sangrado profundo, vamos a pensar en hemofilia, ¿correcto? Y justamente la hemartrosis es la presentación más frecuente, ¿ya? Y tú sabes que en la hemofilia hay hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C.
¿correcto? Y esta es deficiencia del factor 8, esta es deficiencia del factor 9 y esta es deficiencia del factor 11, ¿correcto? Muy bien. Para todas ellas, ¿con qué prueba se le evalúa? Con el TTPA. Por lo tanto, la clave viene a ser la letra E. No te olvides que la A, deficiencia de la A, es la más frecuente de todas, es ligada al sexo, o sea, ligada al X, ¿ok? Y es conocida como la clásica. No olvidarse, por favor. Muy bien. En esta pregunta acude a consulta y dice, mujer de 29 años, con fiebre, malestar, lesión conocida como eritema crónico migrans. Ya está, doctores, la clave sale con esto. El eritema crónico migrans, doctores, es la presentación clínica inicial ¿de quién? De la famosa enfermedad de Lyme. Doctores, ¿quién causa? ¿Quién es la etiología? La enfermedad de Lyme. Recuerda que de la enfermedad de Lyme es un tipo de espiroqueta, en este caso, Borrelia burgdorferi. Borrelia burgdorferi. ¿Correcto? Esa es la etiología. El vector viene a ser garrapata. Te van a decir garrapata. Te van a decir que ha ido al campo a acampar de excursión. Por eso acá en el dato clínico. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, la clave es la letra B. Enfermedad de Lyme. En esta pregunta te dicen varón gasfitero. Ok, yo con esto voy a pensar en peste o en leptospira. Ok, viene con fiebre, dolor en pantorrillas. Ya está, chicos. Con eso pienso en leptospira, además de la oliguria, además de la ictericia y de la inyección conjuntival. Estos son datos típicos de un paciente con leptospirosis, obviamente ictérica, también conocida como la enfermedad de Weil. Leptospirosis ictérica, también conocida como enfermedad de Weil. Recuerda que la etiología es la Leptospira interrogans, ¿correcto? Leptospira interrogans. La transmisión se da por contacto con la orina del roedor desde el reservorio, que viene a ser el roedor, llega hacia el humano, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, la clave es leptospirosis. Esta pregunta dice varón de 22 años, conductas sexuales de riesgo. Cuando te digan eso, piensa en ITS o piensa en VIH, por favor, ¿ya? Dice que tiene un par de lesiones dolorosas en penes, evidencia úlcera de bordes irregulares con secreciones. Ya, pues, ¿qué tipo de ITS es eso? Lo más probable, doctores, es que sea un chancroide. Todavía te dice adenopatía regional dolorosa. Pienso en chancroide, ¿ok? Y el tratamiento puede ser acitromicina, 1 gramo en monodosis, suficiente. Ceftra, 250 miligramos también, por si acaso. Bueno, la clave sería acitromicina. Muy bien. En esta pregunta, paciente con antecedentes de inmunosupresión por neutropenia, dice que tiene bacteriemia sepsis y el cultivo salió con una coloración azul verdosa. Ah, ya pues, doctor. ¿Quién hace esa coloración azul verdosa? La famosa pseudomona, ¿correcto? Y esta pseudomona le gusta, pues, aparecerse en pacientes inmunosuprimidos, neutropénicos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hay que darle un antipseudomónico. Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación que no cubre pseudomona. Vancomicina cubre gram positivos cocos, es un glicopéptido. Metronidazol tampoco, ni clindamicina. ¿Sería quién? Ceftazidima, ¿ok? Que es una cefalosporina de tercera que sí cubre, pues, pseudomona. ¿Ya? Muy bien. Paciente de 20 años con antecedente de comer alimentos en ambulante. Ok, te dicen comer alimentos en ambulante. Yo con esto tengo que pensar en fiebre tifoidea, en intoxicación alimentaria, en cólera. En eso quiero que pienses, ¿correcto? Pero si me dicen exantema rosado, fiebre con bradicardia, ese es el signo de Faguet, visceromegalia, hemograma con leucopenia y deviación izquierda, todo eso es compatible con ¿cuál de esos tres? Con fiebre tifoidea, la cual tiene como etiología Salmonella tifi y Paratifi, ¿correcto? La transmisión obviamente es por vía oral, comer alimentos contaminados en ambulante, por ejemplo. Y la clínica, no te olvides las 4 semanas, por favor. Ahora, si hablamos de la prueba, ¿cuál es la que tiene más rentable o más sensible? El mielocultivo. Recuerda que el coprocultivo es más positivo segunda, tercera semana y el hemocultivo en la primera semana. La clave sería mielocultivo. Muy bien.
En esta pregunta te hablan 35 años, 24 horas con diarrea de posiciones acuosas abundantes que rápidamente lo lleva a una hipotensión. Ya pues, doctores, yo te he dicho diarrea aguda acuosa que rápidamente en menos de 24 horas te lleva a un shock hipovolémico. ¿Ok? Tienes que pensar ahí en cólera. Piensa en cólera, el cual es causado por el famoso Vibrio cholerae. ¿Ok? La transmisión es por vía oral, como tú sabes. ¿Ya? Te están diciendo cuál es el cultivo. Ah, el cultivo viene a ser el TCBS, que por cierto da un cultivo amarillento. ¿Ya? Amarillo, amarillo, bien amarillo. ¿Ya? Muy bien. 25 años, presenta asentamiento humano, dice que el examen físico tiene un ganglio aumentado de tamaño en la región inguinal con compromiso de la piel circundante. Doctores, esto viene a ser un bubón, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cuál es mi diagnóstico? Probablemente estamos frente a un peste. Y tú sabes que la peste tiene como etiología Yersinia pestis. ¿Cómo llegó esta, cómo se da la transmisión? Desde el reservorio, que viene a ser generalmente el roedor, llega al humano, recuerda, a través de la pulga del roedor, la Xenopsilla cheopis, ¿ya? Y en su clínica tenemos la peste bubónica, la septicémica y la neumónica. En este caso se están hablando de la bubónica. Por lo tanto, ¿qué examen pediría? El antígeno F1. Recuerda que NS1 es para dengue, ASLO es para estreptococo beta hemolítico del grupo A, reacción de Paul-Bunil y EPNA es para virus Epstein-Barr o virus herpes humano número 4. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta, paciente adulto, profesión jardinero. Jardinero, dato importante, dice que tuvo una lesión con una úlcera y linfangitis. Ya pues, más o menos digamos que este es su miembro superior. Acá ha tenido la úlcera, acá se produjo el trauma vegetal, por el dato que es jardinero, ¿ya? Y se dibujó, después de la úlcera, se dibuja la linfangitis. Esto, doctores, es típico de Sporotris schenki. Es una esporotricosis causado por Sporotris schenki. Tratamiento, doctor, antes era ioduros, ahora itraconazol. Por lo tanto, la clave, la letra C. ¿Cuál es el tratamiento de elección en caso de una infestación por Strongyloides tecularis? Recuerda, Strongyloides tecularis es el minto nematode intestinal. ¿Correcto? El minto nematode intestinal. Es más, es el más pequeño de ellos. Mide 2 milímetros, nada más. ¿Ya? Ahora, como buen nematode intestinal debería haber recibido albendazol, ¿no? Como primera línea. Pero ¿cuál es acá la primera línea? Ivermectina. Letra E, ivermectina, tratamiento de elección para Strongyloides. En cambio, para los otros nematodes intestinales como Ascaris, Necator, Ancylostoma, Trichuris, etc., albendazol. Oxidurus también. 4 años con historia de diarreas, algunas con sangre, dolor abdominal, vómitos, niega fiebre y hoy tiene prolapso rectal, desnutrido, tiene anemia. Doctores, ¿qué será esto? Doctor, no sé qué es. Mira las claves. Son parásitos. ¿Cuál de estos parásitos en niño desnutrido con anemia me lleva a prolapso rectal? El famoso Trichuris trichura. Recuerda que este es el minto nematode intestinal. ¿Ok? Recuerda que su huevo tiene forma de barril, no te olvides. ¿Ya? Tratamiento albendazol, mebendazol. ¿Ya? Muy bien. 30 años. Profesión pescador, dice, consulta por clínica neurológica y clínica de anemia. Me confirma la anemia con macrocitosis. Doctores, anemia macrocítica con clínica neurológica, tengo que pensar en deficiencia B12. Y al decirme pescador, voy a pensar en un parásito justamente que está en los ríos, que está en el mar. Difilibotrum latum pacificum operubian, que es un tipo de tenia, ¿ya? Es decir, una duela. Muy bien. Su tratamiento, como ven, platelminto que es, hay que darle praziquantel. ¿Ok? Muy bien. 35 años, criador de cerdos. Ok. Tú lees, doctores, cerdos. Ok, tienes que pensar en 3 parásitos. ¿Ya? Vas a pensar en Tenia solium. Vas a pensar en Trichinella. Y vas a pensar en Balantidium coli.
¿Cuándo pensaré más en tenia y en triquineia? Cuando te digan consumo de carne mal cocida de cerdo. Y Ballantinium coli vas a pensar cuando te digan contacto, preferentemente contacto con S de cerdos. Y acá te están diciendo, criador, ya, pues pienso en Ballantinium coli. Y como dicen con deposiciones con sangre, me apoya más el diagnóstico. Este es un Ballantinium coli, recuerda que es un parásito protozoario ciliado, el único ciliado que ataca al hombre, es el protozoario más grande. Va con diarrea disentérica y su tratamiento para mayor de 8 años, como el caso clínico, es tetraciclina. ¿Ok? Muy bien. Recién nacido tiene el examen físico bajo peso al nacer, o sea, menos de 2.500. Pequeño para edad gestacional, o sea, menos del percentil 10. Micrognatia, cardiopatía congénita y esto es el dato importante. Flexión patológica de los dedos. Con esto en que yo voy a pensar en un Edwards. ¿Ok? Y recuerda que su cariotipo más frecuente viene a ser la trisomía 18, ¿correcto? Segundo tipo más frecuente, translocación. Tercero, mosaico. Recuerda que tiene alta mortalidad. No pasan del año o del segundo año de vida. Generalmente fallecen en las primeras semanas o meses de vida. El famoso síndrome de Edwards. Además de la flexión patológica de los dedos, te pueden decir esto, la micrognatia. ¿Ya? Muy bien. Neonato que nació deprimido, se le brindó intubación con aspiración, BPP, compresiones, pero el paciente no mejora. Ok, recuerda la secuencia de A del RCP neonatal. ABCD. A es vía aérea, o sea, aspirar, ya lo hicieron. B de ventilación, o sea, ya le hicieron BPP. C de compresiones, ya le hicieron. Por lo tanto, ¿qué nos falta? La D. ¿Eso qué es? Adrenalina. ¿Correcto? Recuerda que la adrenalina a causar es 1 en 10.000 y la dosis por vía endovenosa o intraósea es 0.1 a 0.3 cc por kilo por bolo y por vía endotraqueal 0.5 a 1 cc por kilo por bolo. ¿Correcto? Por lo tanto, la clave sería adrenalina endovenoso. Letra A. En esta pregunta te hablan de que hay asimetría de pliegue glúteos, ortolani y Barlow positivo. ¿Esos signos compatibles con qué? Luxación congénita de cadera. ¿Ok? Recuerda que hablamos de exámenes. Para menor de 3 meses piensa en ecografía. Para mayor de 3 meses pienso en radiografía. Por lo tanto, la clave sería la letra E. En esta pregunta, en la atención de recién nacido se debe hacer profilaxis para sangrado con vitamina K. ¿Cuánto es la dosis si un recién nacido es a término? Ok, dentro de la profilaxis, doctor, está la profilaxis para sangrado. Ahí que utilizo vitamina K. ¿Y cuánto es la dosis? Si es a término es 1 miligramo y si es pretérmino 0.5 miligramos. Por lo tanto, la clave sería la letra B. Muy bien. Recién nacido pretérmino, o sea, menor de 37 semanas. 4 días, dice, de hace 2 días presenta ictericia, o sea, el segundo día de vida. Bilirrubina de 10, no es tanto. Buen estado general, peso esperado, no tiene anemia, ni reticulocitos elevados, o sea, no está hemolizando. Por lo tanto, no es incompatibilidad. ¿Correcto? ¿Qué sería? Si no tiene otro signo, no es TORCH. Tampoco sepsis. ¿Ictericia por lactancia materna? No, porque estaba con deshidratación y con baja de peso. ¿Qué sería? Una ictericia fisiológica, la monosintomática de la primera semana, no te olvides. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta, recién nacido, producto de parto vaginal, a las 2 horas presenta pobre succión, hipoactividad, vómitos. Doctores, eso es clínica de hipoglicemia. Y te confirman la hipoglicemia con 20 de miligramos por decilitro. Dice que se le aplica el minibolo, pero se le deja una infusión de ¿cuánto? Ok. Recuerda que cuando tienes una hipoglicemia sintomática, le das el minibolo, que viene a ser 12 cc de dextrosa al 10% por kilo de peso. Si tuviera convulsiones, 4 cc por kilo, ¿ok? Bueno, y luego de esto, ¿qué le dejo? La infusión de dextrosa, ¿a cuánto por ciento? No sé. Lo que sí sé es que debe ser un BIG alto, 4 a 6 según guía peruana, o 5 a 8, lapso mío, 5 a 8 o 6 a 8, dependiendo de la bibliografía. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor clave acá, doctores? La mejor clave es la letra C. ¿Ok? Muy bien. Se tiene un neonato con fiebre, mal estado general, fontanela bombada. Ah, mira, hasta acá era una sepsis, pero al decirme fontanela bombada ya me está diciendo que es una MEC. Bueno, la catalogan como MEC.
¿Cuánto tiempo de tratamiento indicaría el tratamiento si es una bacteria gram positiva? Tratamiento, doctores, para MEC depende si es gram positivo, incluyendo al estreptococo beta hemolítico del grupo B, o si es un gram negativo, incluyendo a la E. coli. Acá, doctores, tiempo de tratamiento 14 días y acá 21 días. Por lo tanto, si acá me dicen gram positivo, debe ser la clave la letra C, 14 días. Muy bien. En esta pregunta tenemos un recién nacido 18 horas, madre con ITU, ¿okay? Ese factor de riesgo de sepsis, tiene ictericia, fiebre, decaimiento por alimentación, eso es clínica de sepsis, ¿okay? Por lo tanto es una sepsis probable. ¿Qué hacemos ante una sepsis probable? Le solicitamos hemocultivo y le iniciamos antibiótico empírico, tipo ampigenta, ampimagenta o ampimaz amica, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto tenemos acá ampigenta, letra C, ¿ok? Muy bien. Neonato de 15 días, pobre respuesta al estímulo sonoro, catarata y soplo continuo. ¿Qué infección congénita sería? Ah, ya, doctores. La sordera, el soplo continuo y la catarata, eso es compatible con la tetrada de Greg, ¿correcto? Esa tetrada de Greg incluye la microcefalia, ¿ok? Incluye la sordera, que es neurosensorial, la catarata, que es una catarata central, y cardiopatía congénita, lo más probable PCA, por eso es soplo continuo. Estamos ante una tetrada de Grey, ¿de quién es? De de rubiola, lapsus mío, de rubiola. Recuerda que esta rubiola es un virus ARN de la familia Togaviridae. ¿Correcto? Muy bien. Tratamiento, no tiene tratamiento específico. Muy bien. En esta pregunta tenemos un prematuro con dificultad respiratoria, taquicardia, tiraje, desbalance torácico-abdominal, cianosis. Ok, recuerda que cuando tienes un recién nacido con dificultad respiratoria, pregúntate la edad gestacional. Si es menor de 34, de 34 a 41, 6 séptimos, o si es mayor o igual a 42 semanas. Acá será una membrana hialina lo más probable, acá taquimia transitoria de recién nacido y acá un salam. ¿Ok? Por lo tanto, por la edad que tiene y aparte que tiene gran dificultad respiratoria, voy a pensar en una membrana hialina. El patrón parchado, eso no es de membrana hialina, eso es de salam. Saturar adecuado, no, pues si está con cianosis. Silverman-Anderson leve, no, va con severo. Hemocultivo positivo, no, porque no es infección. Lo que sí va es con acidosis e hipercapnia. ¿Ok? Letra D. Esta pregunta, recién nacido 41 semanas, o sea, a término, bañado meconial, con poca actividad, después de la atención inmediata y reanimación, presenta dificultad respiratoria marcada. ¿Cuál es el patrón? Ah, ya, doctores, el patrón que encontramos, pues, es de un salam. Y el salam que tiene, patrón parcheado, o también llamado zona de atelactasia con zona de atrapamiento aéreo, o patrón también parchado o algodonoso. La clave es la letra D. En esta pregunta te piden cuándo se realizará la primera evaluación para descartar ROP. Mi regla de los 4, doctores. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, 33, 34, 35 y si es más de 35 y menos de 37 semanas. Acá lo hacemos a las 31 semanas. Acá le sumo 4 y acá a las 35 semanas. Y acá al alta o a la primera semana, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto este tiene 29 semanas, estamos por acá, le sumo 4, significaría a las 33 semanas de edad gestacional corregida. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes brinda un puntaje de 3 en el score de Silverman-Anderson para el paciente con TEC? Ok, veamos, recuerda que el score de Glasgow, discúlpeme, no Silverman, sino Glasgow, okay, evalúa 3 parámetros, respuesta palpebral, respuesta verbal y respuesta motora, ¿correcto? Este va de 1 a 4, este puntaje va de 1 a 5 y este de 1 a 6. ¿Ya? Por lo tanto, el puntaje mínimo es 3 y el puntaje máximo es 15. Bueno, veamos. La apertura palpebral espontánea, eso equivale a 4 puntos, no sería. Localiza dolor, acuérdate. ¿Ok? En respuesta motora, 6 obedece órdenes. 5 localiza dolor, ¿correcto? Por lo tanto, sería acá 5. Emitir palabras inapropiadas. Ese es puntaje de, 5 orientado
4, desorientado confuso. 3, inapropiadas, ¿no? Apertura palpebral al dolor, ok, es 2 puntos. Al dolor es 2 puntos, ok, muy bien. Y respuesta motora en extensión, entendamos patológica, 2 puntos. Por lo tanto, emitir palabras inapropiadas equivale a un puntaje de 3, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes son las malformaciones vasculares más frecuentes del sistema nervioso central? Ok, pregunta directa, doctores. Es el angioma venoso, que generalmente no suele sangrar. No suele sangrar, ¿ya? Letra E. Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito golpeándose el cráneo, Glasgow de 15, pero tiene equimosis periorbitaria. Doctores, y la epistaxis, eso me hace sospechar en una fractura de base de cráneo anterior. ¿Ok? Es el famoso signo de mapache. Y ahí que se tiene que solicitar una tomografía sin contraste. La clave es la letra D. Esta pregunta, varón de 20 años, agredido con proyectil de arma de fuego en la cabeza y tronco, te pide calcular el Glasgow. Vamos a ver qué Glasgow es respuesta palpebral, respuesta verbal y respuesta motora. Apertura ocular al estímulo doloroso, es puntaje de 2. Sonidos incomprensibles, 2. Y postura de decorticación, ese es puntaje de 3. Por lo tanto, sumando esto sale 7. Recuerda, decorticación es 3 y extensión patológica o descerebración es 2. Por lo tanto, tiene una Glasgow severo. La clave sería la letra D. Niño cursa con picor nasal más rinorrea, además de estornudos. En la ricoscopía anterior se observa una mucosa pálida. Ok, cuando tienes mucosa pálida, doctores, recuerda que debes pensar ante una rinorrea, o sea, una rinitis, con mucosa pálida y edematosa. Ahí tienes que pensar pues en una rinitis alérgica, ¿ya? Mi sospecha viene a ser una rinitis alérgica, ¿ya? Recuerda que hay la perenne, hay la estacional, ¿ok? Pero que esta fisiopatológicamente, ¿por qué está mediado? Está mediado por IgE. Por lo tanto, la clave sería letra C, ¿ya? La parálisis de Bell se produce por una lesión del nervio facial a nivel de... Ok, en realidad no especifican bien, pero suelen decir que es la más externa, la más periférica. Recuerda que cuando había una alteración, ¿no? Estos son los núcleos del facial. Cuando el estímulo salía de acá, te va a dar inervación a este nivel. Cuando sale de acá, te da inervación en la parte inferior. ¿Ok? Cuando se inflama o cuando hay un problema en cualquier canal, que es la parte infranuclear, ¿correcto? En la parte infranuclear, te va a dar una parálisis facial, ¿no? En el mismo lado, es decir, ipsilateral total, ¿correcto? Y eso es lo que ocurre en la parálisis de Bell. Ahora, además, acá hay un camino, ¿ya? Dentro de este camino, voy a agarrarlo acá, ¿ya? Está desde acá hasta acá, ¿ya? Esta bolita. Este es el canal auditivo interno, es un huequito, y este es el orificio estilo mastoideo, ¿ya? Orificio estilo mastoideo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este es un recorrido intraóseo, ¿correcto? Ya, miren, ahora, este de acá, doctores, mejor dicho, de esta van a ser ciertas ramitas, ¿ya? Nerviosas. Acá, doctores, nace el nervio petrosuperficial. Nervio petrosuperficial. Este es el nervio del músculo estribo y este es el cuerda del tímpano, ¿correcto? Si a este nivel hay una alteración, te va a dar, además de la parálisis facial, te va a dar una hipocialia y una alteración de la percepción del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Cuando hay una alteración antes de esta salida del nervio músculo estribo, te va a dar hiperacusia, ¿ya? Y pérdida de reflejo estapedial. Y cuando hay una lesión a este nivel, te va a dar, además de todo eso, ¿no? Una denervación de la glándula lacrimal, por lo tanto, xeroftalmia, ¿ya? Ahora, muchos mencionan que la parálisis de Bell, ¿no? Que puede ser una lesión en toda la parte infranuclear. Claramente la parálisis de Bell dicen que es la parte más distal. Muchos mencionan eso, aunque también se puede acompañar por estas alteraciones. ¿Ok? Muy bien. Decir antes de la salida del nervio petrosuperficial, o sea, decir este nivel, como que no es tan común definir así. Así que lo mejor es decir que es infranuclear. Letra B. ¿Correcto? Infranuclear. Es mejor. ¿Ya? 18 meses, diagnosticado con OMA, pero que no cumplió el tratamiento indicado. Hoy lo traen porque está más irritable, fiebre, dolor, eritema y aumento de volumen retroauricular. Ok, doctores, de acá hasta acá, ¿clínica de qué? De la complicación más frecuente de otitis media aguda, que viene a ser la mastoiditis.
Por lo tanto, la clave, doctores, viene a ser la letra C. Muy bien. Esta pregunta, 10 años, rinorrea con clara abundante, picor nasal, estornudos en salvas. Ya está, chicos. Y la mucosa edematizada y, bueno, acá en vez de rosado debe decir pálido, ¿no? Debe decir pálido. ¿Ya? Muy bien. Ya que tiene IgE elevados y eosinófilos en secreción nasal. Ya, pues, ¿qué más quiere, doctores? Toda esta clínica es compatible con la rinitis alérgica. Recuerda que se presenta en pacientes atópicos. Hay varios tipos. Hay la perenne, hay la estacional y hay la episódica. ¿Correcto? Recuerda que está mediado por la IgE. Por eso se presenta en pacientes atópicos. Tratamiento puedes iniciar, aparte de eliminar los alergenos, o sea, los desencadenantes, corticoides intranasales. ¿Ok? Muy bien.